Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si esto me funciona, si a ustedes les sirve y lo pueden ver bien. Es una situación bastante precaria, pero bueno, ¿sí? La necesidad es la madre de toda invención. Entonces, lo que tenemos acá es un esquema, ¿sí? Que quisiera representar a los diferentes compartimentos que tenemos de los líquidos corporales, ¿bien? ¿De dónde viene esto? ¿Sí? Viene de que los seres humanos, ¿sí? Vamos a dibujar acá a la personita, vamos a ver que estamos compuestos, ¿sí? En este caso estamos hablando, antes de seguir adelante, para dar la aclaración, este ser humano, en base al cual vamos a establecer estas proporciones, va a ser un ser humano que va a ser un adulto joven, ¿sí? De aproximadamente 60 kilogramos y 1,70 m de altura. ¿Sí? Esas son las proporciones en las cuales vamos a establecer esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que en una persona promedio, así como estamos estableciendo, la distribución en el cuerpo va a ser de esta manera. Vamos a tener que 50%, 60% de todos los componentes, 60, no 50, 60% de todos los componentes van a ser líquidos, mientras que lo que me queda, que es un 40%, van a ser sólidos, ¿sí? ¿Cuáles son esos sólidos? ¿Sí? Tenemos a las proteínas, tenemos a las que van a ser las grasas y tenemos a los que van a ser los minerales. ¿Bien? ¿Qué nos interesa a nosotros entonces? Este 60% y cómo se distribuye este líquido. ¿Bien? Vamos a ver que los líquidos se van a distribuir en dos grandes compartimentos, ¿sí? Los principales. ¿Sí? Vamos a tener todo aquel líquido que está dentro de las células. Esta que está acá me está representando a lo que sería una célula. Y este se va a llamar entonces, todo lo que está dentro de la célula va a ser el compartimento intracelular. Entonces, esto es intracelular. Y de todo este líquido que estábamos hablando acá, acá tenemos 2/3 de todo ese total. El resto del líquido se va a repartir en lo que va a ser el espacio, ¿sí? El compartimento extracelular. Que este compartimento se me divide en 3, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 espacios para ponerle nombre, ¿sí? Entonces, ¿cuánto líquido tenemos en el compartimento extracelular? El tercio restante del que estábamos hablando, ¿sí? Y ese compartimento extracelular se va a dividir en estos 3. Tenemos, por un lado, el que va a ser intravascular, ¿sí? Entonces, el que está por dentro, el líquido que tengo, por dentro de los vasos, ¿sí? Después tenemos el intersticial, ¿sí? Todo aquel líquido que tengo justamente en el espacio intersticial, ¿sí? Donde tengo la matriz extracelular y demás. Y acuérdense que esto lo estamos hablando en organismos que son pluricelulares, ¿sí? Donde tenemos un montón de células, ¿bien? Entonces, en ese caso teníamos un espacio donde se iban a comunicar y donde teníamos, ¿sí? Un espacio intermedio. Y el tercer espacio, ¿sí? Que es el más chiquitito de todos, y el que muchas veces a veces la gente se olvida, es este que está acá, al que vamos a llamar transcelular. Y estos espacios que tenemos acá, ¿sí? Donde tenemos al líquido transcelular, que va a depender mucho su composición del tejido del que esté hablando, vamos a llamarlos espacios potenciales. ¿Sí? Entonces, estos que están acá son espacios potenciales. ¿Sí? Ahora los vamos a nombrar. Entonces, los espacios potenciales, ¿sí? Generalmente son los que se dan entre las membranas que están recubriendo a los órganos o diferentes cavidades. Algunos ejemplos que les voy a dar acá, ustedes en el Power van a ver que tienen más. Yo acá les voy a nombrar 3 porque estos 3 son en los cuales
vamos a encontrar mayor proporción de patologías cuando se nos descartale absolutamente todo el equilibrio que tenemos entre este sistema, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? La cavidad, en realidad, cavidad, ¿sí? Pericárdica. El pericardio es una membrana fibrocerosa que recubre al corazón y a los grandes vasos. Cuando veamos toda la parte de cardio lo vamos a nombrar, ¿sí? Y la cavidad pericárdica está entre la hoja parietal y la hoja visceral de esta, ¿sí? De esta membrana. La hoja parietal se adhiere a lo que va a ser el pericardio fibroso, ¿sí? Y la hoja visceral, víscera, viene de órgano, está pegado bien a lo que va a ser el órgano, ¿sí? Entonces, ahí es un espacio potencial, ¿por qué? Porque en condiciones normales tengo muy pequeña cantidad de líquido, ¿sí? Es líquido que tiene una función más que nada de lubricante, porque el corazón se está moviendo, ¿sí? Y por lo tanto yo no quiero que haya nada que sea rasposo, ¿bien? Y quiero que pueda moverse con libertad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué llamamos un espacio potencial? Porque cuando se ven alteradas, ¿sí? Las fuerzas que vamos a nombrar, que me mantienen en equilibrio todo esto, ahí puedo tener entonces acúmulo de líquido y ese líquido va a ser patológico, ¿sí? Entonces son espacios potenciales o también llamados espacios virtuales porque en condiciones normales la cantidad de líquido que tengo ahí es mínima, pero tienen la potencia o tienen la probabilidad de que en caso de patologías adquieran ahí otro volumen, ¿sí? Que acumulen más líquido. Entonces, cavidad pericárdica, ¿sí? En el caso podemos hablar de los derrames pericárdicos como algo patológico, podemos hablar de, ¿sí? La cavidad pleural, ¿sí? Acá estamos hablando de los pulmones. La pleura es una membrana serosa que recubre a los pulmones, y de vuelta cuando hablamos de un derrame pleural, ¿sí? Podemos hablar de eso. Después tenemos a lo que va a ser la cavidad abdominal, ¿sí? Estamos hablando acá del peritoneo, ¿sí? El peritoneo es una membrana serosa que recubre a algunos órganos del abdomen, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos hígado? Habíamos hablado de ascitis, que era justamente la acumulación de líquido en, en esta membrana, ¿sí? En esto que era el peritoneo, ¿sí? Entonces fíjense que estos tres, por ejemplo, ya vimos algunos indicios de lo que van a ser patológicos, ¿bien? Después entonces, cuando hablamos de el compartimento intravascular, es el que va a estar dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y acá su componente principal, ¿sí? Va a ser el plasma, ¿sí? Ojo con esto, hablamos de plasma y no hablamos de sangre, porque la sangre, ¿sí? Este tejido va a estar compuesto por una parte líquida, que es justamente el plasma, y por una parte sólida, que son los elementos formes. Estamos hablando de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿sí? Y acá lo que nos interesa en nosotros en este momento es el plasma, que es la parte líquida, ¿sí? Donde está compuesto en un 91% básicamente por agua. Después tiene otras cosas, después tiene proteínas, ¿sí? Una de las proteínas más importantes que va a tener el plasma va a ser la albúmina, ¿sí? Súper importante en todo lo que vamos a nombrar después, además es una, ¿sí? Que está en mayor proporción, después va a tener iones y otros solutos disueltos, ¿sí? Después tenemos el espacio intersticial, donde tenemos, ¿sí? El líquido intersticial. Este líquido intersticial va a ser muy parecido al plasma, ¿sí? La composición en cuanto a los electrolitos y los componentes va a ser muy similar, pero tenemos una diferencia que es muy importante marcarla, es que acá vamos a tener menos proteínas. ¿Quiere decir que no tenemos ninguna proteína? No, pero tenemos muchísimas menos proteínas de las que tengo acá y muchas menos proteínas de las que tengo dentro del espacio intracelular, ¿sí? Entonces, eso de que hay menos proteínas es importante, ¿sí? Después, lo que hay adentro del espacio intracelular, lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de que tenemos, ¿sí? Algunos electrolitos que son importantes, y además también tenemos proteínas acá adentro, que esas proteínas están casi en la misma proporción de las que tenemos acá adentro, ¿sí? Ahora, una cosa interesante es esto que tenemos acá, ¿sí? Que es un comunicante directo entre lo que va a ser el líquido intersticial y lo que va a ser
la circulación que tenemos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y esto se va a llamar sistema linfático. Lo que circula acá, ¿sí? Va a ser un filtrado del plasma, porque de acá están pasando cosas. Esperen que voy a agarrar la lapicera. Entre todos estos compartimientos va a haber relaciones, ¿sí? De acá a acá van a pasar cosas, de acá a acá van a pasar cosas, y de la forma inversa también. Desde la célula al espacio intersticial y de ahí también a la parte, ¿sí?, intravascular. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Hay algunas cosas que me quedan en el líquido intersticial, ¿sí?, que a la célula no le interesan, que por condiciones normales no pueden volver al espacio intravascular y no tendría sentido y no podría ser compatible con la buena resolución de la vida y de lo que es mantener el equilibrio de esto, que permanezcan de forma indefinida en este espacio intersticial. Entonces, todo eso voy a tener el sistema linfático que va a ser un sistema de desborde de ese líquido tisular, ¿sí?, de ese líquido intersticial que tengo acá. ¿Cómo se va a llamar ese líquido cuando está a nivel del sistema linfático? ¿Sí? Va a ser muy parecido al contenido que tengo del plasma, ¿sí?, pero no va a ser completamente igual, y acá cuando circula por el sistema linfático se va a llamar linfa. ¿Sí? Esto lo que hace, ¿sí?, yo siempre les digo lo mismo, acuérdense que el cuerpo es un gran adaptador. Entonces dice, che, las cosas que estaban acá no las quisieron usar, ninguno de estos no pudieron volver, pero no estaban para tirar. Esas todavía me sirven, ¿sí? Entonces, eso viene, ¿sí?, por todo lo que es el sistema linfático y vuelve, ¿sí?, hacia el sistema, hacia el compartimento intravascular, justamente hacia la parte venosa, ¿sí? Entonces va del intersticio hasta acá, hasta lo que va a ser de lo que es el intravascular, tenemos toda la parte arterial, tenemos la parte venosa y los capilares del por medio, ¿sí? De esto vuelve a donde, al sistema venoso, ¿sí? Pero vuelve a este compartimento que es intravascular, ¿sí? Entonces, otra cosa que es importante para esto, ¿sí?, fíjense en que acá tenemos, ¿sí?, toda esta línea punteada, y acá tenemos lo mismo, ¿sí? Estos van a ser nuestros mediadores entre cada uno de estos compartimentos, ¿sí? Esta que está acá va a ser, ¿qué cosa? ¿Sí? La membrana endotelial, ¿sí? Este es el endotelio de los vasos. Y esta que va a ser la membrana plasmática. Entonces vamos a decir que todo esto se da a través de las relaciones por las membranas, ¿bien? Y una cosa que me queda más acá arriba, ¿sí?, fíjense que yo les dejé acá dos partecitas, que están vacías, es porque en este sistema va a haber algo importante que se va a llamar lo que es el equilibrio hídrico. Estamos hablando siempre de equilibrio, ¿sí?, de lo que es mantener la homeostasis del medio interno. Entonces, ese equilibrio hídrico, vamos a ponerlo acá, equilibrio hídrico, lo voy a establecer entre aquellos ingresos que tenga de agua y en los que van a ser los egresos, ¿sí? Cuando hablamos de un equilibrio me está hablando de que yo tengo que tener iguales, todo lo que ingresa tiene que salir de igual manera, entonces tiene que ser una igualdad entre lo que sale, o si resto los ingresos con los egresos me tienen que dar cero. De esa manera estoy hablando de equilibrio. ¿Y cuáles pueden ser los ingresos de agua? O sea, ¿cómo ingresa el agua a todo este sistema? Tenemos dos formas de que ingresa. Por un lado tenemos lo que va a ser de forma exógena, o sea, por fuera, donde la incorporamos mediante los líquidos, ¿sí?, y mediante los alimentos. Y tenemos también el ingreso de esa agua que va a considerarse endógena, que va a ser el producto de las reacciones químicas.
¿sí? Reacciones químicas internas. Entonces, de esta manera es donde yo estoy logrando aportar agua a todo este sistema, ¿sí? Y los egresos los vamos a dividir en egresos que son conscientes, ¿sí? Y en ingresos que no son conscientes. Entonces, de los que son conscientes, que son regulables y que todo el mundo se da cuenta que estamos perdiendo agua por esa manera, estamos hablando de las heces, ¿sí? Todo el agua que perdemos por el sistema digestivo. Estamos hablando de la orina, que es el agua que perdemos a nivel de lo que era el sistema renal, ¿sí? Y después tenemos a otros dos egresos más, que va a ser uno a través de la piel, mediante lo que va a ser la sudoración, y a través de los pulmones, ¿sí? Que en el aliento tenemos humedad, en esa humedad hay agua también, ¿sí? Es muy poquito lo que perdemos, pero también perdemos agua de esta manera, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando hablamos de equilibrio hídrico, estamos hablando de la relación que tenemos entre los ingresos y los egresos, ¿bien? Entonces, de esta manera, ya me quedo acá las relaciones que tenemos acá, estamos hablando que todo esto está en equilibrio, ¿sí? Y cuáles son los compartimentos que estamos hablando. Ahora, para poder terminar esta primera parte, ¿sí? Que estamos resumiendo todo lo que tienen ustedes en el Power, lo que me queda es volver a esto que les dije acá, ¿sí? Que todo esto estamos haciendo en referencia a un adulto joven, ¿sí? Vamos a ver que hay ciertas cosas que me van a alterar estas proporciones, o sea, cuáles son las cantidades normales con las que yo estoy empezando para hacer esta distribución, ¿sí? Y esas formas que vamos a ver acá, que van a ser diferentes a lo que estuvimos viendo, van a estar de acuerdo, principalmente hay algo que ahora vamos a hablar antes que nada, que va a ser la composición corporal. ¿Sí? Después vamos a tener diferencias en cuanto a la edad, diferencias en cuanto al sexo, ¿sí? Y por último, ¿sí? La diferencia que viene en cuanto a lo que es el embarazo. ¿Sí? Entonces, la diferencia en cuanto a la composición corporal, ¿por qué le pongo número 1? Porque vamos a ver que no en todos los tejidos vamos a tener la misma proporción de agua, ¿sí? En algunos tejidos las diferencias son mínimas, pero hay dos tejidos que son fundamentales para entender esa diferencia, porque en base a eso además entendemos qué está pasando en este punto, ¿sí? Y esos tejidos van a ser el tejido muscular, ¿sí? Y van a ser el tejido adiposo, ¿sí? Cuando estamos hablando de la distribución de agua que tenemos en cada uno de estos, el tejido muscular está formado aproximadamente por un 75% de agua, ¿sí? Mientras que el tejido adiposo tiene formado solamente un 10% de su composición va a ser agua. Entonces, de esta manera, si yo tengo más tejido muscular, voy a tener más cantidad de líquidos que si yo tengo más tejido adiposo, ¿sí? Y en base a eso, ¿sí? Vamos a ver que eso tiene que ver con la edad. Cuando hablamos de la edad, estamos separando entre, acá tenemos a los adultos jóvenes. Entonces acá nos vamos a ir a los dos extremos. Tenemos por un lado a los infantes y por otro lado tenemos a los ancianos. ¿Sí? Los infantes van a tener mayor cantidad de agua. ¿Sí? ¿Dónde va a tener esa mayor cantidad de agua? En el compartimiento intersticial. ¿Sí? ¿Dónde está eso? En el intersticio. Por eso la piel de los bebés, ¿sí? Es turgente, ¿bien? Tienen un montón, ¿sí? No tienen arruguitas, no tienen nada, porque tenemos eso. Y con los ancianos van a pasar diferentes cosas. Hay 3 puntos que yo les quiero marcar en este, ¿sí? Acá, de por qué los ancianos van a tener menos proporciones de agua total, ¿sí? Por un lado, lo que tenemos es atrofia muscular. Entonces empezamos a perder tejido muscular. Si perdemos tejido muscular, estamos perdiendo junto con él un montón de agua, ¿sí? Entonces, esto es atrofia muscular. Otra cosa que les va a pasar es que
uno se va haciendo más grande, ¿sí? Es más difícil bajar de peso y entonces empezamos a sumar, ¿qué cosa? Tejido adiposo. Perdemos músculos, ganamos grasa, ¿sí? Entonces ahí también hace que justamente esto que estoy ganando no tenga mucha composición de agua, ¿sí? Entonces lo que tenemos es ganancia de tejido adiposo. Y lo último que va a pasar es que la gente grande, ¿sí? Acá estamos hablando de todo el equilibrio. Para que esto esté en equilibrio, va a haber un montón de fuerzas, un montón de cosas que tienen que estar funcionando con normalidad. Cuanto más grandes estemos, cuanto más viejas son nuestras células, más chances tenemos de que empiecen a fallar. Entonces, en este nivel vamos a empezar a tener fallas, ¿sí? O inhabilidades de regular lo que va a ser el equilibrio hídrico. Bien, entonces por eso es una cosa que nos preocupa, es que los ancianos o los adultos mayores se nos deshidratan mucho más rápido, ¿sí? Entonces fallas en la regulación hídrica. Bien, todo esto hace que haya mayor agua en los infantes y menor agua en los ancianos. Vieron que acá estábamos hablando de 60% de líquidos. Cuando hablamos de los infantes, decimos que ellos tienen un 70% de líquidos. Y cuando hablamos de los ancianos, acá hablamos de un 50% de líquidos. ¿Bien? Cuando hablamos de la distribución en el sexo biológico, ¿sí? Cuando estamos dividiendo en hombres y mujeres, vamos a hablar que tenemos mujeres y que tenemos hombres entonces en este binomio de lo que es la biología, ¿no? Y acá de vuelta va a haber una distribución diferente en cuanto a estos dos tejidos, ¿sí? Que ya algo de eso habíamos tocado cuando vimos renal y vimos el tema de la creatinina, ¿sí? Los hombres tienen mayor que cosa tejido muscular, mientras que las mujeres tienen mayor tejido adiposo, ¿sí? Esto por la distribución, ¿sí? Las glándulas mamarias, ¿sí? La distribución que tenemos a nivel de lo que son las caderas, ¿bien? Y los hombres tienen más tejido muscular. Entonces, en condiciones así, normales, de cada uno de ellos, estamos hablando de que las mujeres tienen menor cantidad de agua y los hombres tienen mayor cantidad de agua normal, ¿sí? Después lo que tenemos es el embarazo. Cuando hablamos del embarazo, acá le estamos sumando una doble circulación. Entonces, obviamente que cuando hablamos del embarazo, esta es una condición normal de aumento de la volemia o la cantidad de volumen que tiene la mujer o la persona que está embarazada, ¿sí? Entonces, acá tenemos un aumento. ¿A qué se debe ese aumento? A lo que va a ser la doble circulación. Estamos generando toda una nueva vida ahí adentro que también va a tener todo esto, ¿sí? Entonces, doble circulación, ¿sí? Sanguínea, ¿no? Del feto y de la madre. Y además tenemos, ¿sí? Lo que es el líquido amniótico, ¿sí? Ese líquido en el cual está inmerso el bebé, ¿sí? Dentro de la placenta. Entonces es obviamente que esto lo vamos a ver así. Y una cosa más, esto de la distribución de los tejidos corporales hace que vaya una diferencia entre aquellas personas que sean magras, ¿sí? O sea, que tienen menos cantidad de tejido adiposo, y aquellas personas que sean obesas, ¿sí? Ahí también vamos a tener otra distribución. Por eso acá, en composición corporal, también tiene que ver el arquetipo corporal que tenemos, si es una persona musculosa, si es una persona obesa, si es alguien que está en el medio, eso también me va a alterar cuáles van a ser las proporciones normales que tenga de todo esto. ¿Bien? Entonces, bueno chicos, esto es lo que a mí me interesa que les quede, que es un resumen de toda la primera parte que estuvimos viendo, ¿sí? Ahora después vamos a hacer la segunda parte, donde vamos a hablar bien de cuáles son los componentes que tenemos acá, sobre todo cuál va a ser el balance que tenemos entre los electrolitos, y vamos a hablar de cuáles van a ser entonces las fuerzas que se tienen que poner en manifiesto para que todo esto esté en equilibrio, ¿sí? Pero por lo pronto, acá ya creo que avanzamos un montón y que nos quedó, ¿sí? Muchísimo más resumido de lo que tienen ustedes en el Power, ¿bien? Así que bueno, chicos, ahora enseguida les armo un segundo videito.